Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy continuamos con estos caballeros de bronce en su armadura B1 de la marca china Great Toys en formato EX. Y finalmente ya tenemos por aquí a nuestro protagonista de la serie. Esto me llena bastante de nostalgia porque todos crecimos viendo a Seiya de Pegaso como el héroe de nuestra infancia. Aunque hubieron más protagonistas, sin duda este fue el personaje principal. Bien, antes de abrirlo quiero decirte que este viene en una cajita que dice Unicorn. Bueno, tiene unas letras que no le prestamos mucha atención. Viene con una cajita que viene un modo objeto de un unicornio. Realmente esto no sirve para nada, ya lo verás más adelante. Anteriormente estas figuras de Great Toys venían en dos cajas, ahora solo viene en una y me parece perfecto para ahorrar espacio. Ahorita sí, vamos a abrir y ver qué nos viene en su interior. Rápidamente vemos que nos trae un cuerpo de plástico color rojo típico de Seiya. Tenemos también las manos, los cubrepuños, una fundita con las hombreras, una fundita con los cabellos y unas funditas con los pies de metal y los rostros. También nos trae un blister bien protegida la armadura, que nos trae el casco, nos trae rodilleras. Bueno, aquí en este modo objeto nos trae parte de las extremidades, el faldón y también nos trae las alitas. Así que vamos rápidamente a ver su contenido. Ya tenemos por aquí organizado todo lo que nos trae esta figurita y para empezar vamos a sacar a este modo objeto que no sirve para nada, realmente es para evadir los derechos de autor y bueno, ya como tenían los moldes han incluido, pero no sirve para nada, así que lo vamos a dejar a un lado. Vamos a empezar por el cuerpo. Como podemos ver, el cuerpo se ve un poco sucio, pero también tenemos rebabas por la parte posterior y esto sí se va a notar porque estas armaduras de los bronces no cubren mucho su cuerpo, así que sí se va a notar estas pequeñas imperfecciones de aquí. También podemos ver que tiene como una especie de quemadura, derretido el plástico, muy mal por ese lado. El cuerpo en sí, para lo que es la armadura, respeta muy bien la calidad en las articulaciones. Son rígidas, son firmes, pero fluidas, tienen sus típicos movimientos en 360 en el hombro, buenas articulaciones de mariposa, giro 360 en el bíceps, doble punto de articulación en el codo, está perfecto, muy bien giro de cadera, split, la patada, doble punto de articulación en la rodilla. En general es un cuerpo bastante aceptable, no de excelente calidad, pero cumple mucho su función. Y en una comparativa con un cuerpo de Shiryu de dragón del B1 de Great Toys, que ya lo veremos más adelante, la particularidad que quiero mostrarte que respetan en este sentido las escalas, porque el de Shiryu es notablemente más grande. Como sabemos, Seiya es un poco más pequeño que Shiryu. Más que todo se nota en la parte de las piernas, en las pantorrillas. Y ahí tenemos que eso es muy bueno por ese lado. Bien, vamos a ver la armadura. La armadura, recuerda que es la versión regular. Tenemos un color metalizado, es plateado. Los filos rojos no son tan intensos. Estamos bien. No dice de qué lado va a ir, no tiene señalizado, así que vamos a verlo más adelante cómo lo montamos. Los plásticos de las bisagras también están muy bien. En general está muy bonito este color. Mira, aquí te muestro la pechera. Esta partecita que va aquí es de plástico. Se nota un poco la diferencia del metal con el plástico. Este es como un más espejado, como más blanquinoso. Es un color platino, pero sí se diferencia entre la parte del metal. ¿Qué vamos a sacarle? Mira, aquí tenemos las articulaciones para poner la pechera. Estamos muy bien. Y por aquí tenemos al faldón. Está muy bonito. Los plásticos no desentonan demasiado los enganches y se ve bien. Aquí tenemos que nos queda un poco abierto. Esto ya es un problema del enganche de aquí que vamos a ver cómo lo solucionamos. Tenemos aquí también el seguro, que es de metal. Ya, eso me agrada mucho. Es un color amarillo, un poco anaranjado. Está muy bonito este faldón todo de metal.
Tenemos también, pasamos a las espinilleras. Mira nada más qué tal, están muy bien. El color de los alerones está bien pintado, también es todo de metal, eso me agrada muchísimo. Tenemos los pies, a mí me gusta revisar bastante los pies. No nos dice si es que es izquierdo o derecho, pero tenemos que fijarnos que la ranura va hacia adentro, que quiere decir que es el pie izquierdo de la figura. Vamos a ver las articulaciones. Tenemos un buen giro para poder hacer esas poses típicas de nuestro Pegaso. Y es de metal de muy buena calidad. Pasando a las partes de plástico de la armadura, tenemos al casco. Este sí es de plástico. Mira nada más, está muy bonito, bien detallado, la pintura perfecto. Esta es la parte de arriba y tenemos esta parte de aquí. Para poderlo armar vamos a tener que desarmar esto, abrirlo y colocarlo. Bueno, así pienso que es, pero ya lo veremos más adelante en el armado. Está muy bien el casco. Estoy poniendo mal, ahí vendría de esta manera. Ahí, mira. Esto es una belleza, el casquito clásico de nuestro héroe principal. Muy bonito. Pasamos a detallar los rostros. Nos trae 4 rostros. Esta vez tenemos unos buenos rostros. Tenemos un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro, un rostro de acción y un rostro con los dientes apretados, como cuando le raptan a Saori. Muy bonitos, pero son distintos a los que trae en la B4, que son muy buenos. Estos sí son diferentes. Mira, ese rostro es bastante expresivo, los ojos. Mira, este me llama la atención, que tiene muy bonito detallado la boca. Mira los ojos cerrados. Están agradables. Vamos a ver cómo se mira con el cabello y toda la cabeza montada. Te voy a mostrar los otros 2 rostros que vienen. Mira, el rostro de acción está bien pintado. Está muy bonito. Y este de acá están perfectos. En cuanto a las manos, tenemos que nos trae 1, 2, 3, 4 pares de manos. Unas manos para poder hacer todas las poses de Seiya. Las típicas palmas abiertas, unas manos en garra. Estas manos características para hacer las poses de Seiya, de Pegaso, y los puños cerrados. También tenemos que nos trae 2 pares de cubrepuño en estos arbolitos, y bueno, eso es bueno que nos traigan 2 pares. Voy a ver de más de cerca estas de aquí, que son las más características para hacer esas poses. Mira, están bien pintaditas, están bien. Y lo ideal también que no desentona con el cuerpo, ni tampoco los rostros. Los cabellos están sin rebabas, tan bonitas las ondulaciones. Tenemos unos buenos cabellos. Vamos a ver cómo ingresan, qué tal están. Tenemos esta parte que es la parte posterior. Tenemos el flequillo para ponerlo sin casco. Tenemos un flequillo para ponerle con casco. Y tenemos un mechoncito que va abajo.
Mira nada más que tenemos aquí. Tenemos a nuestro muchachón Seiya de Pegaso, el protagonista de nuestra infancia. Esto es increíble. Mira, está una prueba de rigidez perfecta. Esto es una locura. Great Toys en estos caballeros de bronce realmente hacen un excelente trabajo. Quiero que lo veas más de cerca. Ahí tenemos a nuestro personaje. En sí, lo que es el rostro con los cabellos no son al 100% fiel al personaje, pero podemos decir que tenemos una buena representación de Seiya de Pegaso. Está muy bonito. Para hablar unas cositas, el armado estuvo relativamente sencillo. Como pudiste ver en el video, tienes que, una recomendación, ponerlo los enganches de la hombrera así de lado ingresando, porque si tú lo quieres poner a presión, están muy duros, están como muy cerrados la parte de la abertura y da una sensación que se te puede quebrar. Y además está súper duro. Yo te lo recomiendo que lo pongas de lado. Antes de poner esta pechera, ábrela y puedes poner la hombrera izquierda. También sí vienen marcadas, al principio no me di cuenta, pero viene marcada de qué lado va cada una de las hombreras. ¿Qué más te puedo decir en la hora del armado? Nada, todo es sencillo. Esos son los detalles un poquito más complicados, que es la parte de las hombreras. Todo encaja perfecto, nada se suelta, está muy bien, los pies perfectos, un cuerpo bastante aceptable. Aquí se me dobló la rodilla, pero porque lo agarré mal, pero está todo bien. En mi figura también puedo notar que esta parte de aquí no cierra por algún mal diseño del enganche de plástico y se abre a penitas, pero no me molesta demasiado. Vamos a ponerle el casco, porque al principio de la serie nosotros vemos a este personaje con su casquito. Lo podemos tener, que está de plástico y es muy bonito. Tenemos que sacarle la parte de arriba. Vamos a dividirle en dos partes con mucho cuidado. Ya lo dividimos. Vamos a sacar las cabelleras, colocamos solo el rostro y vamos a ponerle el mechoncito de aquí. Vamos a que encaje perfecto. Vamos a ver. Bueno, aquí lo veo que hay un pequeño problema, que esto es más ancho y esperemos que no se caiga. Mira cómo juega aquí. Esperemos que con el casco ajuste. Vamos a ponerle al final el flequillo. Vamos a poner primero estas dos partes ahí, que encalcen bien. Bien, ahí tenemos. Ahora ponemos el flequillo y por último la parte de arriba. Mira nada más qué belleza tenemos aquí, señores. Tenemos a nuestro Seiya de Pegaso en su primera armadura, o la B1. Muy bonito, es una muy buena figura. Estoy bastante contento con haber adquirido esta figura de Great Toys. Y bien, entonces, ya dicho todo eso, pasemos a ver unas pequeñas poses en 360 y luego venimos para las consideraciones finales, puntos negativos y positivos. Vamos para allá.
Y ya estamos de vuelta después de haber visto unas pequeñas poses de nuestro protagonista. ¿Qué te puedo decir? Muy bueno, me divertí muchísimo a la hora de hacer las poses y quiero pasar directamente al puntos positivos y negativos, ya que tenemos muchas figuras por abrir y estoy bastante atrasado. Así que vamos, entre los puntos negativos que le puedo encontrar es que los rostros son de buena calidad, pero no son 100% fiel al personaje. Tienen sus deficiencias en lo que es fidelidad a Seiya. Podemos ver que una representación adecuada, pero no al 100%. Por eso para mí es un punto negativo que los rostros le faltan un poco en detalle del personaje. Otro punto negativo es que el cuerpo trae rebabas en algunas partes que son notorias, ya que estos personajes de bronce y los de plata también no traen mucha armadura. Se ven en el brazo, aquí parte de atrás del muslo, tiene rebabas que se van a notar. Y otro punto negativo que también le puedo encontrar y es bastante molesto es que el mechón que es para ponerle con el casco se cae con facilidad, no queda bien fijo, se suelta y a la hora que tú lo pones en alguna pose o lo estás manipulando se te puede caer. Y bien, ya pasando a los puntos positivos, podemos decir que esta figura es una de las más baratas del mercado y eso es muy bueno. La puedes encontrar en AliExpress alrededor de 40-50 dólares. Siempre tómalo cuando están en restock, porque cuando ya pasa el tiempo y se acaban las piezas, estas figuras tienden a subir. Así que aprovechalo cuando lo encontramos en restock y es una muy buena opción. Otro punto positivo es que es un Seiya B1 en un formato X. Ya recordemos que Bandai tiene a los protagonistas B1 en formato Mid-Cloud clásico y también el Revival y ahora el 20 aniversario. Por eso no podemos decir una comparativa porque son diferentes tipos de formato. Otro punto positivo es que es una buena representación del personaje, como ya lo dije también en el punto negativo de los rostros, pero en general nosotros podemos decir que tenemos a Seiya de Pegaso en su armadura B1. Otro punto positivo y muy bueno de esta figura es que la posabilidad y la estabilidad son excelentes, son muy buenos. Tú los paras y él se te va a quedar de pie. Tiene un cuerpo bueno para ese sentido, las articulaciones son fluidas, lo puedes manipular y también se te va a quedar en pie muy fácilmente. Otro punto positivo es que la pintura de la armadura en general es muy buena, se siente una calidad bastante aceptable. Los plásticos también son buenos, el casco es muy bonito. Este Seiya es una versión regular o la primera versión de Great Toys, que es una versión metalizada. Ya tenemos también aquí en el canal al Seiya 20 aniversario, que vamos a traer una comparativa entre los dos. Pero déjame decirte que esta figura se ve muy bonito. No sé si que en el video le haga justicia, pero en mano se ve muy bonito. Ahorita te lo traje en esta pose porque me costó bastante dejarla así y me gustó cómo quedó, así que no quería desbaratarla. Pero aquí te muestro cómo se ve con el cisne. También es de Great Toys, de la versión regular. Ya vimos estas dos figuras. Como podemos ver, el metalizado, el color es diferente al de Yoga. El de Yoga es un gris más oscuro y el de Seiya es un platinado más clarito. Así nos va quedando nuestra colección de los protagonistas en su primera armadura de la marca Great Toys. Otra cosa que me olvidaba de decirte que me parece genial es que la escala la están respetando y no podemos ver muy bien el tamaño porque lo tengo en una pose más solemne a Yoga, pero Seiya definitivamente es mucho más pequeño. Bueno, en esa posición es como va a quedar en mi vitrina. Como ya saben, estoy haciendo la colección de las dos versiones porque me parecen geniales las dos. Y eso ya depende de tu gusto, cuál de las dos te gusta más, si los que tienen el color metalizado o los 20 aniversarios que son más opacos, más fiel al anime y son muy muy bonitos, me gustan bastante. Cuéntame cuál es tu caballero favorito de los protagonistas y qué versión te gusta más, si la versión metalizada o la versión 20 aniversario de Great Toys.
Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con este video. Quédate pendiente porque ya vamos a traer la versión 20 aniversario de Yoga. También ya tenemos a las dos versiones de Shiryu de Dragón. También tenemos a Shun de Andrómeda en las dos versiones. Así que ya nos falta poquito para completar la línea. Solo nos falta Ikki de Fénix que salga en la versión 20 aniversario y completamos las dos líneas. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like, que eso me motivaría muchísimo a traerte mucho más contenido como este. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate, bye bye.